porque ya no se lee mucho, cuestionado también el libro de Esther, ¿ya? Cuestionado por los teólogos, porque no sale el nombre explícito de Dios, ¿ya? Pero sí sale la providencia de Dios, ya sale cómo Dios proveyó, cuidó, guardó ya a esta nación, y esta nación que de alguna forma como padre no podía abandonar a uno de sus hijos, ¿verdad? Y como también ya el pecado y la desobediencia trae consecuencias, pero siempre va a estar el Señor, ya, siempre va a estar el Señor. Esther capítulo 4, versículo 1 al 17, ahí vamos a tener una lectura extensa, pero para que nos quede toda la idea ya de este libro de Esther. Hay películas por ahí de Esther, ¿ya? Que han querido de alguna forma graficarlas, ¿ya? Se acerca un poco a la verdad, pero algo nos ayuda también para poder entender, ¿ya? Este libro y cómo siempre, en todo tiempo, el reino se va a levantar, ¿ya? Y se va a levantar para que no avancemos, en caso para que no avancemos un pueblo especial, pero para que nosotros no avancemos como iglesia también, ¿ya? Siempre va a ser va a poner obstáculos, ¿ya? El maligno, ¿ya? Está después de Nehemías, de Esther, ¿ya? Después viene Job, después de los Salmos, ¿ya? Ahí está Esther, Esther capítulo 4, versículo 1 al 17, ¿ya? Dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando un grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pasaría por los tesoros, que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copa del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme
a todo lo que mandó el rey. Y si podemos ver en el capítulo 3, versículo 13, ¿ya? Cuando el 2 habla acerca el 3, perdón, Amán clama toda la destrucción de los judíos, pero el 13 no. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y te bendecimos. Amén y amén. Si tuviéramos que ver una película seguramente de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, ¿verdad? Sería como parecido, ¿ya? O casi igual, ¿ya? Cuando hay una orden de exterminar a todos los judíos y además los judíos mexicanos y todo lo demás, pero específicamente a los judíos. Y como de alguna forma también les quitaron todos sus bienes, hasta los dientes de oro que tenían se los sacaban, todos sus bienes y todo se lo extendieron. Bueno, como título yo puse, ¿quién sabe si para esta hora he nacido? ¿Quién sabe si para esta hora hemos nacido? Ahora, volviendo al pasaje, es un pasaje ya que, tal como yo le dije antes, para que Esther fuese incluida dentro del canon de la Escritura, dentro de los 66 libros, fue uno de los libros, tal como Cantar de los Cantares, bastante discutido, primero porque no aparece el nombre de Dios explícitamente, pero implícitamente sí aparece la providencia del Señor. De cómo Dios, a pesar de que tal vez este pueblo estaba lejos y porque habían pecado, habían fallado, Dios aún tiene misericordia y no se va a terminar la misericordia del Señor. Nunca se va a terminar hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién era Esther? Esther era una huérfana judía, una mujer prácticamente insignificante, seguramente como muchos de nosotros esta mañana, completamente insignificante, ¿ya? Criada por su tío, algunos dicen que era primo, pero bueno, pongámosle tío, su tío Mardoqueo, sin ningún porvenir. Se encontraba exiliada, llevada a la cautividad ya por Nabucodonosor, completamente desarraigada de su patria, del olor de su tierra, del color de sus valles, ¿ya? Del aroma de sus flores, completamente desamparada al servicio de un rey pagano, y tal vez tan melancólicos como dice el Salmo 137, que es muy especial el Salmo 137, y que dice así, y seguramente así estaba ella también. Desde junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Y ellos respondían, ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidase o me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare y no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Estaban completamente desolados. Cuando se produce este exilio, o cuando los llevan al exilio, ¿ya? Y cuando los llevan al exilio hay algo bien fundamental. Primero porque todos los viejos, los enfermos, los paralíticos, los lisiados, los que no servían para nada, los dejan en Jerusalén. Y en Jerusalén queda el profeta Jeremías. Por eso sale el profeta Llorón,
el profeta que se lamenta por lo que está pasando en Jerusalén. El resto es llevado cautivo a Babilonia, y algunos son los que quedan fuera del palacio, quedan fuera del palacio. Los que quedan fuera del palacio no les provee un profeta, que es el profeta Ezequiel. Y dentro del palacio está el profeta Daniel con todos los príncipes, ¿ya? Entonces, a pesar de haberse llevado al cautiverio por el pecado de ellos mismos, que Dios les había dicho: si ustedes pecasen, yo los voy a enviar a todos los confines de la tierra. Porque de una cosa es clara y es cierta, que no podemos salvarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Eso es como que el día, o más rato va a llegar la noche, y mañana el día, y así sucesivamente. No nos podemos escapar. Ahora, encontramos a un personaje que es mencionado, un personaje que se llama Amán. Este Amán, el que asusta un poco al rey, para que en definitiva todos aquellos que no se postrasen frente al estatua del rey, todos estos fuesen muertos. Destruir, matar, exterminar a todos los judíos. Ahora vemos aquí en definitiva cómo es la providencia de Dios. Cómo desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos al enemigo tratando en definitiva de que no avance la iglesia para nosotros, pero el pueblo judío, y no porque sea el pueblo especial, porque de los judíos iba a venir nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tampoco nosotros podemos ser en forma despectiva, ¿verdad?, pensar que los judíos no sirven para nada, ¿ya? O tener un espíritu antisemita, tampoco, porque Jesús es judío. Fue judío, pero es judío, porque está presente en el Señor. Es judío. Entonces no podríamos nosotros tener esa actitud. Entonces, ¿cuál era la forma? No poder avanzar para que un día se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías acerca de que la Virgen daría una señal. Entonces vemos cómo en todos los aspectos siempre el maligno va a querer entorpecer la obra del Señor. Y cómo el maligno siempre va a querer que nosotros entorpecernos para que no sigamos creyendo en el Señor. Poner obstáculos para que decaernos, poner dudas en nosotros, desánimo en nosotros, no tener el ánimo que muchas veces tenemos para adorar al Señor, darnos sueños en la oración, darnos sueños en los momentos dados que podemos leer la Escritura, que en definitiva de alguna manera es poner letargo en nosotros para que no conozcamos más a Cristo. Ahora vemos que dentro o aún en medio de este panorama, vemos cómo Dios actúa. Y actúa silenciosamente, defendiendo, aleluya, o definiendo el destino de cualquier persona que guarde las prioridades divinas. Aleluya. No podemos pensar de que porque nos pasa alguna situación, aleluya, Dios se olvidó de nosotros. No, al contrario, si nosotros tenemos en primer lugar, y el Señor Jesucristo lo señala después, ¿quién está en nuestro primer lugar? El que no aborrece, dice, aunque la palabra aborrecer no es odiar, sino el que pone en primer lugar a su familia, a sus hijos, su trabajo, su casa, todo lo demás. Aleluya. Y no en primer lugar de Dios, dice, no es digno. ¿Ya? No es digno de ser discípulo del Señor. Ahora Dios tiene, y esto es una máxima, Dios tiene todo el control. ¿Dice amén? Dios tiene todo el control. Tiene todo el control. A pesar de que nosotros vemos y quedamos sorprendidos el lunes cuando vimos este accidente y todo lo demás, decimos, y seguramente los padres se habrán preguntado, bueno, ¿qué nos pasó? Dios no nos cuidó, Dios no nos guardó. Dios nos cuida y nos guarda. Pasó iba a decir algo, pero no voy a decir, no voy a decir otra cosa. ¿Ya? Dos, que asaltaron, que arrancaron, que chocaron, que mataron, que destruyeron. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, quiere guardarnos, pero también Él señala que el maligno anda buscando. Él vino a matar, a destruir, a robar. ¿Ya? Ahora, Dios tiene todo el control, siempre va a tener todo el control, porque si no tuviese el control no sería Dios. Aleluya. Porque hay
gente, ¿cuántas veces uno predica del Señor y la gente inmediatamente le dice, pero si existiese el Señor, no morirían los niños de hambre, no pasaría esto, no se moriría mi madre, no se moriría mi hijo, no, empiezan a argumentar cosas, pero no es culpa de Dios. Ahora, Dios, vuelvo a decirlo, Dios tiene todo el control. ¿Por qué? Porque su soberana omnisciencia, que conoce todas las cosas, conoce tu pasado, amén, conoce tu presente y conoce tu futuro. Nada se le ha escapado de su mano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y fuera de Él no hay nada más. Ahora me acuerdo también cuando Nehemías oraba y cuando él supo qué pasaba también en Jerusalén. Cómo las puertas habían sido derribadas, habían portillos por todas partes y en definitiva el pueblo estaba sufriendo allá. Y le llegan las noticias de Jerusalén y él también se angustia y empieza a orar a Dios y le dice, Dios grande, fuerte, poderoso, temible, y le dice algo a Dios. Y no por recordarle a Dios, sino recordar la palabra que Dios había dado. Tú que vas a hacer el pacto y la misericordia con los que te aman. Y después dice, dame gracia para ir delante del rey y para pedirle al rey que me dé todo para ir a construir las murallas y las puertas que están por tierra. Ahora, cada uno de nosotros debemos sentirnos que estamos bajo la perfecta voluntad del Señor. No que estamos a la deriva, no sentirnos que estamos fuera de las nubes, sentirnos que estamos bajo su presencia. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos bajo la presencia del Señor, bajo la cobertura de Dios, no bajo las manos del diablo. Ahora, si nosotros pensamos, eso nos traerá para nosotros, nos traerá paz, gozo, nos traerá esperanza. Caminar bajo la nube de Dios, caminar bajo el amparo de su palabra. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso yo siempre les digo, también les insisto, ¿cuál es el texto o la palabra que a usted lo hace caminar seguro por esta vida? ¿Cuál es la palabra que lo fortalece en cada momento cuando muchas veces estamos con el ala caída y muchas veces no queremos caminar, estamos detenidos, vemos como las tinieblas muchas veces nos quieren como absorber, pero ahí vendrá la palabra? Entonces el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, pero también lumbrera, dice, a mi camino. Saber, aleluya, nosotros que caminamos en el camino de santidad, como dice el profeta, y sobre ese camino no pasará el mundo sobre él, sino que Dios mismo estará con nosotros. Y cuando hablamos de santidad no hablamos del concepto católico romano, hablamos de santidad, hombres que tenemos naturaleza caída, pero que hemos sido transformados por el poder de Dios. Hombres que en definitiva seremos perfectos cuando despertemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hombres que luchamos con nuestro ego, que luchamos con nuestro enojo, con nuestro mal genio, que luchamos con nuestra vida, que luchamos con la tentación. Hombres comunes y corrientes, que solamente nos bastamos de la gracia del Señor, nada más. Que no nos ponemos sobre una plataforma moral para apuntar al otro, sino que al contrario, solamente dependemos de la gracia del Señor. Y aunque, dice, seamos torpes, lentos, aunque no tengamos mucho estudio teológico, y aunque nuestra vocabulario sea tal vez tan limitado, y nuestro paso tal vez por la universidad haya sido solamente por la vereda del frente, no se extraviará si hemos puesto a Dios por estandarte, a Dios que guía tu vida, Él la perfeccionará. Ahora, ¿quién sabe? Y pregúntese usted mismo, ¿quién sabe si para esta hora hemos nacido o para este tiempo hemos nacido? Seguramente más de alguna vez tal vez usted ha pensado, y yo he pensado, ¿por qué a lo mejor no he nacido en este tiempo, en el tiempo de las telecomunicaciones, en este tiempo todo tan rápido, en este tiempo que en definitiva es todo tan moderno? Y sigue diciendo tal vez los que somos más adultos, somos sobrevivientes de muchas cosas, somos de las casas donde no había televisión, en primer lugar.
Somos de la televisión primero de Lantú, cuando llegó, pues esa es la primera que tuvimos en la casa, Lantú. Una en blanco y negro, una chica que no sé si venían de Rusia, no sé qué parte venían. Somos de esa generación, de la generación de no tener teléfonos. Somos de la generación que después se puso un teléfono en una casa en la esquina y donde te iban a llamar a la casa. Y donde nadie tenía miedo de que si no andabas sin teléfono te iba a pasar algo. Somos de la generación que jugamos en la calle. Jugamos a la pelota en la calle con los vecinos. Somos la generación de que tomábamos agua de la misma botella y no teníamos miedo que nos iba a pegar algo. Y somos de la generación también que se nos pegaron los piojos. Somos de la generación que pasamos de lo más básico a la tecnología, y que aunque la tecnología nos alcanza un poco a nosotros, y tal vez mucho nos alcanza, pero al final la hemos conseguido y podemos manejar un celular. Entonces, ¿quién sabe? ¿Cómo podemos saber? O quién sabe si para esta hora hemos nacido? Dios lo hizo, Dios lo determinó, y ante eso no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es el Señor el que lo determina. Nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Me acuerdo de tantos hombres de la Biblia que tal vez muchos de ellos tuvieron más dificultades que nosotros. Hombres, mujeres de Dios que nacieron en el momento justo, no en otro momento. Como dice Pablo acerca del Señor Jesucristo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tal vez uno para nosotros, y también yo lo pensaba, en este tiempo podría haber nacido Jesucristo, en este tiempo que en un clic, en un momento, todos sabrían acerca de la venida de Jesús. No en ese tiempo tan prehistórico, en el tiempo en que defendía para que la gente pudiese saber acerca del Señor. Si unos ángeles tuvieron que presentársele a los pastores para que fueran a ver, y la señal era que encontraron un niño envuelto en pañales, nada más. Pero Dios dijo, era en ese tiempo. Y han pasado tantos años. Y nosotros hoy día estamos acá, y a lo mejor para este tiempo Dios estimó que naciésemos, pero saber que estamos en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, nació en el tiempo justo. Gedeón, por ejemplo, nació en el tiempo en que debía nacer, no en otro tiempo. Y aunque era un hombre miedoso, cobarde, pero no había otro. Dentro de los cobardes, era el más valiente. Y es como dice el dicho en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Sí. Ahora Gedeón, Débora, en su momento no había otro juez que pudiese juzgar, y como no había otro hombre con los pantalones bien puestos, había una mujer que en este caso era Débora. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ese tipo de prejuicios que tenemos nosotros, como muchas veces en redes sociales se levantan medias polémicas. ¿Es posible que la mujer predique en el púlpito o no predique? Las tonteras que se enredan. ¿Cuál es el problema? ¿Puede predicar o no puede predicar una mujer? ¡Ay, no! Que la mujer no puede estar con pantalones dentro. Ay, dogmas. No, que la mujer no se puede cortar el pelo. No, que no podemos tocar instrumentos. No, que sí podemos tocar instrumentos. No, que no podemos aplaudir. Sí, que podemos aplaudir. No, me agarro la mano. No, me la otro. ¿En qué nos enredamos? En la corbata. ¿En qué nos enredamos? Cosas intestinas. En circunstancias que hay cosas más fundamentales, doctrinales, más importantes que esa. Amén. Entonces, en un momento dado estaba el cobarde de Gedeón. Y en otro momento estaba Débora, porque no había hombres que pudiesen realmente seguir lo que Dios quería hacerlo. O estaba un pusilánime como Pedro, en un momento dado, pero no había ningún otro más dispuesto que Pedro. O tal vez un Juan el Bautista, o tal vez un José allá en Egipto, que vemos la vida de José, la leemos y vemos cómo tuvo que ser llevado a Egipto para que en definitiva Dios pudiese cumplir el plan perfecto que Dios tenía para su propio pueblo, y él tuvo que pasarla. O también un Jonás,
y no querer ir a las misiones. Entonces, ¿qué sabemos? Si para esta hora nosotros hemos nacido. Aleluya. Algunos prefieren o quieren tener estudios teológicos, magíster, doctorados y todo lo demás. A mí cuántas veces me dijeron, oye, pero ¿por qué no vaya? Estudié un magíster, estudié doctorado, estudié esto, estudié lo otro. Yo le dije, no, ¿para qué? No, pero que sabes más de la escritura. Sí, pero yo he sabido de gente que ha estudiado tanto que queda más confundida todavía. Queda mucho más confundida. Y pudiendo haberlo hecho. No lo quise hacer. A propósito no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque quise entender la simplicidad de la escritura. No realmente enredarme en un pasaje si era lo que quiso decir o no lo que quiso decir Dios. Entonces me quedo en eso y puedo escribir hasta un libro acerca de eso, si efectivamente Dios estaba solo o no estaba solo. Es circunstancia que Dios no nos mandó a eso. O Dios no quiere eso de nosotros. Ahora, para Esther, volviendo al texto, para Esther era importante, o era su momento. Era su momento. No en vano había vivido toda la calamidad de su vida. Y ahora era reina. Y lo que leemos en la Biblia, lo que sabemos un poco del libro de Esther, nos damos cuenta que para que Dios pudiese usarla, tuvo que llevarla, porque sabía lo que iba a pasar, porque no podemos desconocer la omnisciencia de Dios, del conocimiento anticipado de todas las cosas del Señor. Yo le compartí a los hermanos delante acerca de una herejía que por ahí salieron, y dentro de la herejía que salió, para mí era herejía, ¿ya? Y lo digo con su letra, ¿no? De que no había que compartir a Cristo porque Dios sabía de quién eran los salvos y quién era el salvo. Eso es media verdad. Primero porque Dios conoce. O sea, si Dios conoce de aquí hasta acá, o sea, conoce toda la historia del Génesis para nosotros, la historia del Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Hasta que se salva el libro, la conoce toda. Perfecto, la conoce. Esa es media verdad. Pero no la otra parte, que uno tiene que compartir Cristo. Entonces anulamos Mateo 28. Por tanto, ir a ser discípulo, predicar a la gente, todo lo demás. Entonces, uno piensa y dice, si es cierto, no estoy en contra del estudio tampoco, porque si algunos me van a buscar por ahí, no estoy en contra del estudio, si está bien estudiar la escritura. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto traer a Dios, querer ponerlo en nuestra almazara ahí y querer experimentar con Dios y saber hasta el último? ¿No? Creo que Dios, y tampoco quiero quedarme en la ignorancia, tenemos que aprender. Pero para Esther, ese era su momento. No había venido porque había vivido toda esa calamidad de su vida. Ahora era reina. Y Dios sabía que en el momento en que el rey quisiese tener otra reina, tenía que elegir a todas las doncellas que habían ahí. Y es Dios el que le da gracia a Esther para ser elegida reina. ¿Por qué? Porque había un momento dado dentro de la calamidad que iba a ser este Amán, dentro de un momento dado alguien tenía que interceder por el pueblo. Y de acuerdo a lo que decía Esther, nadie podía presentarse delante del rey si no fuese primero porque el rey la mandase llamar. Y ella sabía perfectamente que ese era un riesgo que iba a correr. El riesgo que iba a correr María cuando supo que iba a quedar embarazada. Porque en esta cosa hay que correr los riesgos. Tenemos que aprender a correr riesgos en el Señor. No nos podemos quedar impávidos, sino que tenemos que correr reino. Ahora ella era reina. Dios la había llevado hasta el reino por lo que Dios había visto, la omnisciencia, ver el futuro. Porque en ese momento, y es aquí vuelvo a insistir, ¿quién sabe si para este es nuestro tiempo? ¿Quién sabe si para este tiempo hemos nacido? Porque ella era la voz de Dios. Amén. En ese momento era la voz de Dios. En ese momento era la que debía interceder, aleluya, delante del rey. Era su momento. En ese momento era la heroína de Dios. Porque
En ese momento era la que no debía temer porque su nombre, lo que significaba la estrella, entonces como era la estrella la que debía en definitiva alumbrar en ese momento de oscuridad. Dice el Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hay una pregunta: ¿de quién temeré? A veces tenemos tantos temores, tantos miedos: miedo a la vergüenza, miedo al vecino, miedo al este, miedo al frente, miedo al jefe, miedo a todo. Dice: sí, Jehová es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Y eso es lo que en definitiva tenía que hacer Dios con Esther. Pensar que no temas, Esther. Y la exhortación que le da Mardoqueo fuerte: bueno, si tú no hablas, también vas a perecer. Y va a perecer toda tu familia también contigo. El Salmo 3:4 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. O el 56:4 dice: en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, si Dios está contigo, si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién? El tiempo perfecto que Dios había establecido es un tiempo perfecto. No llega antes ni llega después. Llega en el momento preciso. Acuérdense de Marta, que Marta le recriminó al Señor y dijo: Señor, pero si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Claro, murió Lázaro. Pero ¿cuál era la recriminación de Marta? Si hubieses estado aquí antes, ¿por qué te demoraste? ¿Dónde te entretuviste en tanto tiempo y no viniste en ese momento? ¿Por qué? Pero el tiempo que Dios tiene para nosotros llega siempre en el momento preciso, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto, como el texto que yo decía antes. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, es allí donde Dios envió a su Hijo. Ese enviar a su Hijo habla de la eternidad, del Hijo eterno, del Dios eterno. Nacido de mujer, habla de su humanidad. Es nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Antes que existiesen todas las cosas, ya Dios tenía la solución para nosotros. Antes que usted y yo pecásemos, antes de todas las cosas, antes de que el pueblo de Israel se fuese cautivo, Dios tenía preparada a Esther. Porque sabía lo que iba a pasar, y no que Esther fuese eterna, porque no es eterna. Lo que estoy señalando es que Dios tiene todas las cosas preparadas de aquí para adelante. Y para atrás, y todo lo que nos va a pasar, y aquí para adelante todo lo que nos vaya a pasar. Y con el Cordero fue de la misma forma. Aleluya. Antes de todas las cosas, Dios ya tenía solucionado nuestra salvación. Libertad para nuestra esclavitud. Libertad para nuestra opresión. Sanidad para nuestras enfermedades. Verdad para nuestra mentira. Perdón para nuestros pecados. Justicia para nuestra injusticia. Santidad para nuestra maldad. Regeneración para nuestro degeneramiento, vida para nuestra muerte, luz para nuestras tinieblas, vista para nuestra ceguera. Cristo vino en el tiempo perfecto del Señor. Tal vez algunos pensarían: ¿por qué no en este tiempo, como yo decía antes? En este tiempo del internet, del WhatsApp, del Messenger, del Facebook, del Instagram, del TikTok y todos los demás. No. Pero Dios vio que era en ese tiempo, porque Dios no se equivoca. Aleluya, no se equivoca. Era el tiempo perfecto, el tiempo escogido por el Dios Todopoderoso, para que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, naciera, creciera, diera enseñanzas sublimes,
que siguiera, diera su vida por nosotros, resucitara y ascendiera a los cielos. Nosotros en este tiempo caminamos solamente por fe, creyendo lo que dice la Escritura, los testimonios de la Escritura. Pero quién sabe si para esta hora hemos nacido. ¿Quién sabe si para esta hora hemos nacido? No podemos elegir ni nuestro nacimiento ni nuestra muerte. No podemos elegir ni la familia que nos va a acoger, tampoco podemos escoger, ni los hijos que vamos a tener. Hay cosas que están simplemente destinadas por Dios. Hay otras por nosotros, pero solamente cosas que están destinadas por Dios. ¿Quién sabe si para esta hora hemos nacido? Como iglesia vivimos momentos que marcarán un antes y un después. Cuando tal vez usted analiza su propia vida, yo analizo mi propia vida, digo, tal vez para esta hora he nacido. Pienso y digo, aleluya, que Dios determinó el momento preciso. Porque uno puede analizar para atrás, y como tantas veces usted me ha escuchado que yo digo cosas mías para atrás. Pero ¿cómo Dios nos escogió? Y para este tiempo, para dar palabras de aliento para otros en este tiempo. Pero veo la providencia de Dios, la preparación de Dios, la preparación de Dios que tiene con usted, conmigo, cómo Dios lo relaciona con cosas que jamás pensó que podía haberse relacionado, con gente que jamás pensó haberse relacionado. Pero ahí estaba el Señor. Cómo Dios obra en el silencio. Cómo se mueve la mano de Dios muchas veces cuando nosotros dormimos y no nos damos cuenta. Cómo Dios nos prepara para el futuro también. Cómo Dios tiene gracias sobre nosotros y sobre cada una de nuestras vidas. Aleluya. ¿Cómo saber si en definitiva, aleluya, estamos en el lugar que Dios ha indicado? No estoy hablando de este lugar. ¿Ya? ¿Cómo saber? Aleluya. Y tomar el lugar que Dios planeó para nosotros en este lugar. ¿Cuánta gente no sabe y anda a la deriva y no tiene idea de lo que sucede o no sucede? Pero ¿cuánta gente anda a la deriva? Pero saber nosotros, aleluya, de lo que Dios ha planeado en la historia, nos va, tal vez, aleluya, a dar claridad porque estamos en este momento. Que no somos un accidente. No somos un accidente. Sino estamos dentro de un plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Amén. Aleluya. Tenemos que dejar el lugar de la comodidad, que no nos importe perder los privilegios. ¿Por qué razón? Porque Esther llegó un momento dado y dijo, bueno, si tengo que perecer, que perezca entonces. Pero no puedo quedarme callado. Si para esta hora he nacido, tengo que aprovechar el momento porque nací. No esperar otro momento, o no esperar otras personas, o no esperar que otros hablen por mí. Aleluya. Si no dejamos el lugar de la comodidad, aleluya, que no te importe perder privilegios, ni aún arriesgar tu cabeza si fuera necesario. Si no lo haces, otro vendrá por ti. Pero tú vas a quedar afuera o te quedarás ni siquiera el palacio de la comodidad para esconderte. Esa es palabra, eso es lo que Mardoqueo le estaba mandando a decir a Esther. Esther, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de tu parte. Pero tú no te va a quedar ni siquiera el palacio de la comodidad en que estás, porque también vas a crecer, porque eres judía. Y yo trato de alguna forma pensar, ¿qué pasaría con nosotros si en un momento dado existiese lo que se llama verdaderamente una persecución? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros
A decir, no, sí, verdaderamente somos cristianos. O guardar esta Biblia, o tal vez quemarla, esconderla, para que nadie supiese de que nosotros somos creyentes. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos en un momento dado a alzar la voz y pensar que para esta hora fuimos llamados? Yo no conozco el futuro y ninguno de nosotros lo conocemos. Lo único del futuro que sabemos que un día el Señor va a venir por nosotros. Es lo más que nos apremia del futuro, pero no tenemos idea del futuro. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar el lugar de la comunidad? Al igual que Esther, podemos decir, tal vez para esta hora hemos llegado, dijo Esther, al reino. Para esta hora tal vez fuimos preparados. Cada uno de nosotros tiene un objetivo específico sobre la tierra y que tiene que ver ineludiblemente con el reino de Dios. Para librar aquí a millones que caminan hacia una eternidad sin Dios. Cuando usted abre la boca, cuando usted comparte, cuando usted abraza, cuando usted bendice, cuando usted manda un mensaje, cuando usted llama a la gente, cuando sé, para alentarlos. El otro día leí un artículo que era un hombre de Estados Unidos y dice que iban todos los viernes a cierto puente de Estados Unidos a hablarle a la gente que se quiere suicidar. Es una historia de Estados Unidos, no acá en Chile. Que se quiere suicidar. ¿Y por qué razón? Y leía la historia, se la estoy cortando. ¿Y por qué razón? Porque el mismo ahí se quiso suicidar y alguien le habló que no lo hiciera. Y han pasado años, él decía la historia. Y esa historia, ya él la cumple todos los viernes, dice que va a tal puente, a tal lugar, porque hay mucha gente que se suicida en ese lugar y les habla para que no lo hagan. Y no vuelve a insistir. Y no habla si es cristiano o no es cristiano. Pero ¿cuántos? O tal vez, vuelvo a decir lo que decía la frase, si Dios, aleluya, no, o para esta hora hemos nacido, será para mirar a millones que caminan hacia una eternidad sin Dios. Si tuviésemos vista espiritual, vemos cómo todos estos van cayendo al infierno y ser parte de la más grande y poderoso ejército que pisará en la tierra llevando este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Estamos dispuestos a cumplir este objetivo? Y ahora estoy aquí delante de ustedes, dedicando la palabra. ¿Quién sabe si para esta hora he nacido? Y deberíamos estar en el lugar indicado, a la hora indicada, en el tiempo preciso, marcado por Dios para nuestras vidas. ¿Quién sabe, Esther, si para esta hora he nacido? ¿Y qué hizo Esther? No se quedó impávida, no se quedó inerte, no se quedó en estado neutro. Esther, aleluya, entendió que era la oportunidad de su vida. No tenía otra. Porque si hubiera optado por esa oportunidad, iba a perecer de la misma forma que el resto. Entendió que era la oportunidad de su vida y que no fue la casualidad que la llevó allí, fue Dios que conoce el futuro. Amén. Y entonces ella expresa de una forma tan libre y dice, bueno, tal vez para esta hora he llegado al reino. Puede entender que estamos en ese tiempo, aleluya, que Dios ha determinado para nosotros. No hay otro tiempo, no hay otra vida aquí. Esta es la única vida que tenemos acá. No tenemos otra vida. No hay una segunda vida después. Por supuesto, en la presencia del Señor, pero ahí no es necesario predicar, nada por el estilo. Pero ella dijo, bueno, tal vez para esta hora nací. Entonces, si he nacido para esta hora, tengo la oportunidad de poder hacerlo. Tal vez como José en Egipto, que fue Dios que se le adelantó y lo llevó antes para salvar a sus hermanos. Porque si no lo hacemos nosotros, respiro y liberación vendrán de otro lado. De otro lado. Si no abres tu boca, si no dices exactamente
lamentablemente las consecuencias son funestas. Sé que a veces es complicado y es difícil, pero tenemos que hacerlo. Piense, tal vez para este tiempo nació, no para otro tiempo. Y tiene que ver con abrir nuestra boca y ver que tanta gente que se está perdiendo y que no hay gente que les hable, que hay esperanza todavía, porque todavía hay esperanza. Aleluya. Hay un cántico de la Marcela Gándara que dice así, con esto concluir. Dice, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre tus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces de que la timidez me impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre tus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre tus planes, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al final llegué. Póngase de pie, por favor. Y la Marcela Gándara, este cántico tiene que ver con esto, con Esther. Sí. ¿Y quién sabe? Aleluya. Y tal vez ha sido largo el viaje. Tal vez no ha sido corto, ha sido largo el viaje. Y tal vez ha habido dudas, valles de inseguridad, dudar, de no creer, pero saber y entender que dentro de su amor, el amor del Señor, me encontraba se encontraba usted. Ha sido Dios. No es la casualidad. Ha sido el Señor Todopoderoso. Que te encontraré entre tus manos. Dile gracias. Dile gracias, Señor, porque en este tiempo, Jesús, se encontraste. Ha sido largo el viaje, Señor, pero llegamos. Poder entender, Señor, que en este tiempo, Jesús, tú lo determinaste. Tú determinaste este momento, este tiempo, esta mañana, Señor, este día, Señor. Y decimos este grupo de hermanos acá, Jesús. Eso lo has determinado tú, Jesús. Determinaste el tiempo de nuestro nacimiento. Tal vez hubiésemos querido nacer en este tiempo, tal vez. Aleluya. Pero tú determinaste nuestro tiempo, Jesús. Y ante eso no podemos hacer nada. Solo agradecerte. Y poder entender que dentro de todos tus planes, Señor, nosotros estábamos allí. Tuviste, Señor mío, viste en nosotros, nos miraste con ojos de misericordia. Amén. Y si tú no hablas o no compartes, habrá respiro y liberación de otra parte. Amén. Pero no te escaparás del palacio de la comodidad. Aleluya. Y aquí estamos esta mañana, Señor, creyendo y sabiendo, Señor, que solamente Jesucristo, nuestro Señor, es el que nos sostiene, el que nos bendice, el que nos levanta, Jesús. El que da gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, que podamos entender, Dios mío amado, aleluya, que tú tuviste misericordia de nosotros y que para este tiempo hemos nacido, Señor. Aleluya. Para este tiempo, aleluya, en el que nos encontraste, el que buscaste en nosotros dentro de tanta gente, Señor mío, miles, y nos escogiste a nosotros. No porque seamos mejores, Señor,
Porque veo en las escrituras hombres de mal carácter, Jesús, hombres pecadores, hombres que faltan. Pero ahí estaba tu gracia y tu misericordia. Te bendecimos esta mañana, Señor. Y rogamos este día, Jesús, que nos bendigas preciosa y maravillosamente, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor. Te adoramos este día y te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Aleluya.